Entonces, en esta unidad 2, que tiene 9 horas clases, pues vamos a ver varias cosas. Ya vamos a analizar la conductividad. O sea, vamos a ver una solución y vamos a estudiar la conductividad en esa solución. Vamos a llegar a distintas leyes, distintas ecuaciones necesarias como está aquí. Y una de las primeras que vamos a ver en esta clase es la ley de Kurraus. Entonces, vamos a ir poco a poco, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que nosotros podemos tener conductividad eléctrica en varios materiales. Unos que son los llamados conductores, como los metales. Nosotros tenemos una conductividad a través de los electrones. Los electrones van a hacer de, o sea, van a transportar la carga, ¿sale? Entonces, ¿se acuerdan de eso? Y también, si nosotros tenemos los llamados electrolitos, y estos electrolitos los disolvemos en agua, pues también vamos a tener una conductividad de esta energía eléctrica. Sin embargo, acá los portadores de carga son los iones. Entonces ahí cambian muchas cosas en cuanto a eso, ¿no? Incluso esta conductividad depende de la temperatura, se hace mayor, depende de la movilidad de estos iones. Entonces vamos a ir recordando todo esto. Vimos la ley de Ohm en la clase pasada, pues, digamos, la base de el estudio como tal de la corriente eléctrica, un conductor, y vimos que esta conductividad era el inverso de la resistencia que opone el material al paso de la corriente eléctrica. Esos son conceptos generales que se aplican a todo tipo de conductor que permita el paso de la corriente eléctrica. Ahora, en el caso de una solución, aquí ponemos un ejemplo parecido a los que vimos en la clase pasada, ya todo un sistema electroquímico, y vemos cómo los iones se mueven de un lugar a otro, ya sea cátodo o anánodo, en dependencia de la carga que tiene ese ion. Entonces yo les quiero mostrar un video porque nosotros usamos en la vida diaria, a lo mejor a ustedes les ha tocado medir esta conductividad de una solución. Seguramente han estado en el laboratorio y han medido pH, por ejemplo, o han medido conductividad, pero sin comprender exactamente de qué estamos hablando. Entonces, les quiero presentar un video, vamos a ver, y a partir de ahí, pues vamos a desarrollar la clase, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? No, profe. Me avisan si no lo oyen. Ya compartí su... Específicamente en la Facultad de Ingeniería. En este video nosotros vamos a mostrar en el laboratorio cómo se usa una máquina de medición de parámetros. Sí, se oye, profe. Sí, profe, sí se oye y sí se ve. Evalúa los datos de pH, temperatura y conductividad. Estamos con mi compañero Felipe Molina acá y esta es la asignatura de procesos industriales 1 y calidad de agua y va dirigido a nuestra profesora Jimena Espinosa. ¿Ya? Procederemos a hacer un análisis entonces de muestra, en este caso de aceite, ¿ya? Aceite crudo, aceite quemado, ¿ya? Y con el fin de poder relacionarlo con el funcionamiento de esta máquina para así obtener dichos parámetros mencionados. Según lo que mi compañero les mencionó anteriormente, para desarrollar eso es necesario definir los siguientes objetivos. Primero que nada, definir y conocer el funcionamiento de un pHímetro como instrumento de obtención de parámetros de carácter ambiental en una muestra problema, en este caso el aceite. Para desarrollar este objetivo general, entonces vamos a describir cada componente del pHímetro
Así nosotros podemos identificar cómo funciona este, además de caracterizar las muestras que utilizaremos para relacionar así la funcionalidad de la máquina y además conocer los procedimientos que se deben llevar a cabo como es la calibración y la medición en sí de la misma muestra por problema. Antes de proceder al mostrar las máquinas que vamos a ocupar, vamos a definir los parámetros que es lo que vamos a evaluar dentro de la máquina, que son temperatura, pH y conductividad. La conductividad se define como la capacidad de una sustancia de conducir corriente eléctrica y es lo contrario de la resistencia. Esta variable depende de la cantidad de sales disueltas presentes en un líquido y inversamente proporcional a la resistividad del mismo. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones citronio presentes en determinadas disoluciones. La temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. En cuanto a la metodología de muestreo, y a fin de evitar las tres fundamentales causas de la alteración de las muestras, la aireación, la desgasificación y la mezcla de líquidos correspondiente a los diversos niveles, el muestreo se realizó mediante el método de desplazamiento negativo, esto quiere decir la succión por pipeta, a tres diferentes niveles del contenedor de aceite quemado. Una muestra de esta se realizó en el nivel superficial, una segunda en el nivel medio y una tercera cerca del fondo del estanque. Las tres muestras fueron tomadas 12 horas previas al análisis y almacenadas en recipientes de vidrio, esto para garantizar la conservación de los parámetros descritos. Bueno, una vez definidos los parámetros, vamos a proceder a mostrar en la máquina un pH-metro, que es un sensor utilizado en métodos electroquímicos para poder medir el pH, la temperatura y la conductividad. Bueno, para aquello, esta máquina se compone de un electrodo, ¿ya? Esta permite medir el pH, la temperatura y la conductividad. Este electrodo se compone de una varita que soporta el electrolito, ¿ya? De vidrio común y no es conductor. Mientras que el bulbo, que está presente en la parte inferior de esta varita, aquí, ¿ya? Es el extremo sensible del electrodo. Está formado por un vidrio polarizable, ¿ya? Que es la parte que es sensible, valga la redundancia, es de la temperatura y la conductividad. Este se llena con una solución de ácido clorhídrico con cloruro de plata, que podemos ver el líquido contenido dentro de esta varita que contiene el electrolito, ¿ya? Y el voltaje en el interior de este es constante, porque se mantiene su pH, ¿ya? De manera que la diferencia potencial solo depende del pH del extremo, ¿ya? Para así dar mediciones mucho más fiables en los momentos de obtener esos tres parámetros. Bueno, para realizar las mediciones vamos a necesitar calibrar en primera instancia el pH-metro. Para aquello vamos a desmontar el electrodo que está en la máquina, porque va a ser este que nos va a permitir realizar las mediciones de los parámetros. Vamos a desenroscar el protector del electrodo, ¿ya? Y vamos a tomar agua destilada, ya que es el más adecuado para poder sacar la impureza o suciedad que pudiese tener el electrodo. Estamos limpiando. Limpio. Ahí está limpio, ¿ya? Y para poder calibrarlo vamos a necesitar un buffer, ¿ya? Que es el estándar para poder darle una mayor precisión en la calibración del electrodo, ¿ya? Vamos a dejar acá. Tenemos el buffer que de un pH igual a 7, ¿ya? Y este es un reactivo KCl, el potasio, más estable y da un cierto voto. Se ocupa este como referencia estándar, ¿ya? Para obtener una
calibración precisa. Vamos a proceder a untar el electrodo en el buffer, ¿ya? Para posteriormente así ir a la interfaz y a la sección de calibrar. Ustedes pueden apreciar aquí que hay tres parámetros, que está el pH, de izquierda a derecha el pH, la conductividad y la temperatura. Vamos a comenzar a calibrar. Hay que asegurarnos que esté bien puesto el electrodo en el buffer, ¿ya? Y comenzamos. En el interfaz, ustedes pueden apreciar en la sección de pH, está de forma intermitente el número. Esto es porque ya está comenzando a calibrar. Bueno, ha dejado de parpadear, eso quiere decir que la lectura ya se estabilizó y pueden ver ustedes que también están arrojando valores en la conductividad y la temperatura. Eso ya está calibrado. Una vez realizada la calibración, la máquina está programada para continuar realizando mediciones periódicas. Por esto entonces nosotros empezamos a medir. La primera muestra a medir sería la antes previa cocción del alimento. Entonces, el mismo procedimiento que la calibración, solamente que ahora utilizamos la muestra a determinar. Sumergimos el bulbo y comenzamos a esperar más o menos los valores. En esta imagen se puede apreciar en la parte superior la temperatura de 21,5, en la parte central el pH de 5,3 e en la parte inferior la conductividad eléctrica de 106,8. Todos estos datos para el aceite puro. Una vez obtenidos los valores de los parámetros de pH, temperatura y conductividad del aceite crudo, vamos a proceder a obtener los valores ahora del aceite quemado. Tenemos tres muestras donde se obtuvo de la parte inferior del estanque de aceite, en la máquina de la freidora, la parte media y la parte superior. Esto con el fin de obtener una muestra representativa y así poder compararlo con los valores arrojados del aceite crudo. A continuación se muestran los datos obtenidos para las mediciones de temperatura, pH y conductividad eléctrica de las 4 muestras analizadas, el aceite puro, previa cocción, y las 3 muestras de aceite quemado, tanto la obtenida en la parte superficial del estanque, en la zona media e en la parte inferior, así obteniendo un valor representativo de las 3 muestras. Al realizar la comparación de los datos de la muestra previa cocción con la representativa evaluada, se puede apreciar que el pH aumentó de 5,3 a 6,8, dirigiéndose al neutro. En cuanto a la conductividad, esta disminuyó desde 106,8 a 21,6, pudiéndose inferir que existe una reducción en los iones disponibles en la solución de aceite una vez ésta haya sido calentada para la cocción de los alimentos. Un buen uso y manejo de los instrumentos de laboratorio permitieron conocer con mayor exactitud el valor de los parámetros de importancia ambiental, como lo fueron los estudiados en este práctico. En cuanto al pH obtenido para las muestras, el aceite usado en la cocción de los alimentos presenta menor grado de acidez que el de previa cocción, estando cerca del valor neutro. Este debido a la pérdida de los iones que se produce por las altas temperaturas que alcanza el aceite en el proceso de cocción de alimentos. En relación a la conductividad, el aceite post-cocción presenta 1/5 del valor de la conductividad previa de la cocción. Esto quiere decir que se presenta mayor resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Listo, muchachos. A ver, si me escuchan, vamos a hablar de esto. No es una práctica de laboratorio lo que estamos haciendo, pero es importante ver o saber cómo se hacen las mediciones. Yo tengo oportunidad o he tenido la oportunidad de preparar aquí en planta
a muchos ingenieros, incluidos ingenieros químicos. A ver, confirmen, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Claro, profe. Sí, profe, sí lo escuchamos. Perfecto, entonces, de toda la gama de ingenieros, pues a veces, aunque parezca que no saben medir o no saben los conceptos básicos para hacer este proceso simple que vieron anteriormente, incluso que hay que calibrar el pHímetro o el conductímetro, como lo quieren llamar. Y hay soluciones estándar para eso. ¿Cómo se cuida ese tipo de material? Bueno, ¿cómo se cuida el electrodo? Porque eso que ustedes vieron ahí, la solución que tiene adentro, pues, si no se deja bien almacenado, pues se seca. Y por tanto ya tú no tienes mediciones, digamos, reproducibles o confiables. Entonces, ojo con esto, con la importancia de las mediciones. En todos los laboratorios que ustedes lleguen, en todos, en cualquier trabajo de laboratorio que hagan, medir pH es algo de rutina, medir conductividad es algo de rutina. Aquí ellos expresan en milivolt la conductividad. Normalmente ustedes la van a ver en Siemens, centímetros o microsiemens. Entonces, bueno, pues eso es en dependencia del equipo o del instrumento que están utilizando, pero lo más común es que sean Siemens. ¿Vale? Entonces, de acá, ¿qué me pueden platicar del video? A ver. ¿Quién me dice? Solo para dejarlo bien, ya bien estructurada esta parte y que sepan la importancia de conocer este método de medición que se ocupa muchísimo. Platíquenme. Disculpe, en el video mencionaron un término que no conozco, que es el buffer. ¿Para qué es un buffer? ¿Qué es un buffer? A ver, no te escuché muy bien, se oía así medio. Que mencionaban en el video un buffer, pero no sé qué sea un buffer. Sí, bueno, normalmente se ocupan buffers de pH de 7, son 3 los más usados, de 10, desde pH de 7 y de 4. Básicamente hay que hacer la calibración del electrodo, del equipo, con los 3 antes de cada medición. Uno hace la calibración del equipo con pH 10, pH 7, pH 4, ¿no? Y pues el mismo equipo, ya los equipos modernos tienen esa función. Tú lo pones en la solución que sea, en el buffer que sea, ya sea de pH 10, le pones al equipo que es el pH 10 y le das un botoncito que es calibración y ya te calibra a que esa solución tiene pH 10. Si el equipo está muy descalibrado, nunca vas a poder pues ajustarlo. Entonces, en ese caso, sí hay que contratar a un servicio de calibración, porque ya el equipo tiene algún problema o ya el electrodo pues ya terminó su vida útil, ¿no? Pero lo que normalmente pasa en un equipo bueno, con un electrodo bueno, es que pues tú empiezas a hacer ese proceso en cada uno de los buffers de pH que tienes de estándar y pues el equipo se ajusta y ya tú puedes medir sin ningún problema. Acuérdense que todos los procesos que se hacen en la vida tienen control de calidad, incluidos estos que es para control de calidad. Parece algo loco, pero es así. Tú tienes que tener procesos que controlen la calidad de tu análisis. Cuando tú mides el pH y tú estás en la industria, por ejemplo, tú eres un laboratorio que está certificando que una pintura, que un cosmético vaya en las propiedades físico-químicas adecuadas. Digamos que una de esas propiedades es el pH. Entonces, cuando usted hace la medición, usted primero tiene que tomar todas las medidas necesarias para que puedas obtener una medición de calidad.
Y luego también tienes que tener un método que te permita comprobar que tú estás dando un resultado de calidad. Entonces son varios aspectos a los que ustedes se van a enfrentar. Pero insisto, a veces veo llegar ingenieros que no saben, incluso esta parte es difícil. Entonces, esa me causa mucha impresión ver eso. Por eso les dedico un tiempo a platicar de esto, de las mediciones. Finalmente, algunos de ustedes se van a dedicar a la electroquímica, seguramente sí, pero muchos de ustedes seguramente no. Pero lo que sí les aseguro es que van a medir conductividad, van a medir pH, pues a no ser que se queden en la casa, ¿no? O trabajan en otra cosa que no sea química, pero si trabajan para lo que están estudiando, lo van a tener que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, y en las mediciones, al menos saber de dónde sale, cómo se explica ese tipo de mediciones. Y fíjense, es de esto, ¿no? ¿Cómo se mide la conductividad? Pues vimos ahí, vimos todas las medidas que hay que tomar. Si ustedes ven esta figura de la lámina, van a ver que hay 3 frascos. Esos frascos son los que les decía, los buffers de pH estándar. pH 10, pH 7, pH 4. Y cada vez que se aplica alguno, pues acuérdense de que lavar con agua destilada, secar con mucho cuidado la parte de abajo del bulbo del pHímetro con papel y pues seguir la siguiente medición. Eso es una rutina que siempre hay que hacer. Hay algunos temas aquí ya de lo que pasa adentro que valdría la pena platicar. Porque lo podemos hacer porque ya nosotros vimos las celdas, al menos los conceptos generales, y un pHímetro, un conductímetro, básicamente es un tipo de celda. Más en otra unidad lo vamos a ver más exactos, pero fíjense lo que planteamos acá. Y es lo que puede pasar en un pHímetro y te puede dar un resultado erróneo, ¿no? O sea, una celda de medición de conductividad consta de un par de electrodos. Ustedes ven el pHímetro adentro del bulbo de vidrio, pues ahí tiene los electrodos. ¿Y qué mide? O sea, cuantifica la corriente de flujo y calcula la conductividad. Mientras más grande sea esa corriente, pues mejor es la conductividad. Y les puedo decir otra cosa. Básicamente, no se mide conductividad, fíjense. Lo que se mide es la resistencia a la conducción de la corriente. Y como es el inverso de la conductividad, pues el equipo pues te lee conductividad, pero básicamente lo que se mide es la resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando uno hace la medición y se cierra el circuito y pasa la corriente? Puede ocurrir un proceso de polarización como este que está acá. ¿Qué es polarización? Pues se van a acumular en la interfaz del electrodo muchos iones. Y eso no es bueno porque el resultado de la medición es erróneo. Y esto ocurre cuando se utiliza corriente continua. Por eso en todos estos equipos lo que se usa es corriente alterna, porque los iones, como dice acá, pues oscilan al ritmo de la frecuencia de la corriente y por tanto, pues no hay una acumulación o lo que es lo mismo, una polarización de los electrodos y las mediciones son mucho más exactas, ¿no? Es realmente un concepto importante que valdría la pena decir, ¿no? Entonces, eso es una. Y en otros casos, estos equipos, pues, hay otros temas que se tienen que tener en cuenta para reducir la polarización, ¿no? Ajustar la frecuencia. Mientras mayor sea la frecuencia de medición, menor será el tiempo que los iones se acumulan en el electrodo, ¿no? Para formar una doble capa. Esta doble capa, vamos a verla más adelante. Aquí estamos viendo, a lo mejor todavía conceptos generales, ¿no? Estos electrodos
pues tienen que tener una superficie optimizada, o sea, que esté sin, o sea, que no tenga impurezas, que esté bien pulida, todo eso. Hay otros tipos, hay unas celdas que se ocupan, que se llaman de 4 polos, que es para que sea también más exactas. Eso más al rato lo vemos. Y bueno, el caso es que debemos de saber, el resumen de todo esto es que en los electrodos pudiera haber polarización, y esto no es bueno para la medición, que los electrodos tienen que tener unas características adecuadas, para que funcionen bien y haya esa interacción en la interfase más fácil, en la interfase electrodo-iones o solución, ¿sí? Y que además se utiliza corriente alterna para evitar que ocurran estos procesos de polarización. ¿Sale? Todo eso ocurre y más, o sea, podemos tenernos toda la tarde aquí platicando de lo que ocurre en una simple medición de un pH. Nosotros somos ingenieros, necesitamos de alguna manera conocer qué está pasando, no vamos a obtener, hacer la medición como tal, pero sí necesitamos tener una idea de qué está pasando internamente. ¿Vale? Entonces, por eso me detengo a explicarles. Hay otras aplicaciones que tiene la medición de la conductividad, o mediciones conductimétricas, hay varias. Hay unas que se ocupan, no sé si ustedes han visto un cromatógrafo líquido, o llamados HPLC o Ultra HPLC. ¿Alguno los ha visto? Que es una medición cromatográfica ya pues, con equipos muy modernos. ¿Se preguntó? ¿Alguien lo ha visto? No. No, profe. Bueno, estos tipos de equipos tienen un montón, tienen varios tipos de detectores. El más común que podemos tener es un detector UV, donde cuando pasa la solución, pues detecta por la absorbancia que tengan las moléculas que estén pasando, y pues ahí se puede hacer la cuantificación y cualificación de ese analito. Pero pueden tener también otra serie de detectores como índice de refracción, puede tener incluso detector de masa, pero también cuando hay iones podemos tener un detector conductimétrico. Entonces nos permite determinar el contenido de sales, ¿no? de distintos materiales que queremos saber, sobre todo materiales inorgánicos, podemos ahí determinar la concentración. Hay otras aplicaciones. Ustedes seguramente dan en algún laboratorio, que son las valoraciones conductimétricas, que estas son muy socorridas porque son muy exactas, sobre todo cuando tenemos soluciones que no podemos usar estas soluciones indicadoras, porque a lo mejor la solución que queremos valorar es coloreada o está turbia y no podemos ver el cambio de color, entonces se hace esta valoración por conductimetría. Además tiene un límite, o sea, una eficiencia mucho mejor, porque límites de cuantificación bajos, entonces eso se usa aquí también, ¿no? Y pues en el control de la pureza del agua, acuérdense que la conductividad está directamente relacionada con la concentración. Entonces, para determinar la pureza del agua en cuanto a iones disueltos, podemos usar estos métodos conductimétricos, sería conductividad. Por ejemplo, acá donde yo estoy, en Tula, Hidalgo, que es donde están las plantas, el agua tiene una conductividad muy alta. De hecho, tiene una conductividad de alrededor de 1200 Siemens por centímetros, ¿no? Y están viendo aquí en la lámina un agua desionizada de alta calidad
tiene 0.05 microsiemens. Fíjense para que ustedes vean. Es un poco elevada con un pH aproximadamente de 6, 6.4. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a entrar en algunas cuestiones importantes en la conductividad eléctrica de un electrolito. Podemos decir que, pues, la conductividad eléctrica de un electrolito como tal es la capacidad que tiene el mismo para transmitir la corriente eléctrica. Ahora, ¿de qué dependerá esta conductividad del electrolito? Y eso ustedes tienen que tenerlo, o sea, esto es importante. Tienen que tenerlo aquí bien claro, ¿no? Depende de la cantidad de iones disueltos, eso que es la concentración. ¿Vale? Depende de la carga de esos iones. O sea, yo podré portar más carga, o, bueno, si lo hablamos, un ion puede transportar más carga, mientras esta carga que tenga el ion es mayor. Por ejemplo, el calcio puede transportar más carga que el sodio, por ejemplo, ¿no? Por los estados de oxidación que trae, ¿no? Lo otro es la movilidad de los iones, ¿sí? Que se relaciona directamente a la viscosidad del medio. O sea, la movilidad iónica, ¿no? ¿De qué depende? Pues en un medio más o menos viscoso, pues estos iones se van a mover más fácil. También del tamaño de este ion, obviamente, si es un ion más pequeño, como un protón, ¿sí? Pues esta movilidad va a ser mayor. Si todas estas cosas se suman, pues todo esto lleva a la conductividad, ¿sí? Como vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan además que vimos un gráfico así? ¿Se acuerdan? Sí. Y ahí explicamos de qué se trata esto. Acuérdense que este es un gráfico de conductividad específica, conductividad en sentido general, versus concentración. Ahora, esto es conductividad específica, acuérdense, la conductividad específica es igual a la sumatoria de la concentración de los iones por la carga de los iones por de lo que habíamos hablado acá de la movilidad de los iones, que eso, o sea, esos tres parámetros son los que definen la conductividad específica. ¿De acuerdo? Que, bueno, esto de la movilidad iónica tiene que ver con la fuerza iónica, es lo que ustedes van a ver en la ecuación. Sumatoria de fuerza iónica por la carga del ion en cuestión por la concentración. Y la concentración nos da, obviamente, la cantidad de iones que hay. Explicamos esto. ¿Quién me dice lo que hablamos en la clase pasada de esto? A ver, muchachos, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Se acuerdan? No me echaron un ojo. Ahí sí vieron que les compartí la presentación. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Cuando se quedan muy callados me... Ah, ya. A ver, Jimena. Bueno, vimos que la conductividad aumenta conforme aumenta la concentración, pero hasta un punto. De ahí, de ese punto máximo, se va aumentando la concentración y ya va disminuyendo la conductividad. Es correcto, exacto. ¿Y se acuerda alguien por qué? Habíamos visto que había unos equilibrios que comenzaban a ser más fuertes en ese punto. A ver, ¿quién más? ¿Alguien levantó la mano?
¿Recuerdan que habíamos hablado de el par iónico? Que cuando aumentaba mucho la concentración había unas interacciones muy fuertes y se comenzaban a formar los llamados pares iónicos, que son especies que no participan en la conducción o en el transporte de carga. Entonces, no aportan a la conductividad, ¿no? Entonces, eso lo habíamos hablado en la clase pasada. Pero hay otra cosa que ya es de esta clase y los invito a ver. Fíjense, el ácido sulfúrico que está acá, el hidróxido de potasio, el cloruro de potasio, incluso hasta el sulfato de magnesio, son electrolitos fuertes, se pueden considerar como electrolitos fuertes. No así el ácido acético que está acá abajo. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Okay. Y fíjense que hay algo común entre estos electrolitos fuertes, y es que la primera parte de la gráfica, si la ven, digamos a concentraciones más bajas, se comporta de manera lineal. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Aquí en esta parte, a ver si... esta parte de acá, muchachos, a ver, de los electrolitos fuertes, esa parte que marqué, pues se comporta lineal, lo que quiere decir que la conductividad va aumentando de manera lineal cuando aumenta la concentración. Y eso es muy importante. A partir de ahí se hicieron algunos estudios y se llegó a que Recording in progress. esto de nuevo, sí, no se me olvidó que se me estaba acabando el tiempo. Voy a seguir explicando dónde me quedé para no perdernos nada de lo que hemos hablado. Comparto pantalla. Bueno, les decía que los electrolitos fuertes tienen algo en común cuando hacemos un gráfico de conductividad específica versus concentración. Y esto es que a concentraciones bajas, pues la conductividad aumenta de manera lineal con respecto a la concentración. Y eso es muy importante porque nos permite, pues, una ventana de operación, o sea, de poder llegar a ecuaciones que podamos usar. Entonces, se define, entonces, para con este fin, una
una nueva, digamos, variable en correspondencia con la conductividad, pero en este caso tiene algunos nombres. Puede ser, pues, se puede llamar conductividad molar, o se puede llamar conductividad equivalente. Lo van a encontrar en los libros, así. Conductividad equivalente o conductividad molar, ¿no? Que se denota con esta letra, ven acá, y con una M abajo, por eso se habla de conductividad molar, ¿no? Entonces, aquí en este punto, podemos decir, ¿a qué es igual la conductividad molar? Pues no es otra cosa que la división de la conductividad específica que vimos en el gráfico anterior de K sobre la concentración. Cuando tenemos esto, ¿no? O cuando dividimos la conductividad específica sobre la concentración, te da la conductividad molar. Y si esta conductividad molar, adicionalmente, la graficamos versus concentración, vamos a tener unos resultados interesantes que vamos a ver ahora. Pero, ¿cómo se llegó a esos resultados? Bueno, Corraus pues estudió de manera experimental estos electrolitos fuertes. Y de ahí surge la ley de Corraus. Y él demostró en 1879 que para los electrolitos fuertes se cumplía esta ecuación que ven acá, que la conductividad molar va a ser igual a la conductividad a dilución infinita. Fíjense esta letra con el cerito arriba. Lo pueden ver con el cerito arriba o abajo, depende de la bibliografía. El caso es que es la conductividad a dilución infinita o conductividad límite. Son las dos formas de referirse a esta conductividad. Y esto restado a lo que sería una constante A. Esta constante A pues hace referencia a, como dice aquí, a la estequiometría en la que está el electrolito, que multiplica la concentración o, digamos, a la raíz cuadrada de la concentración. Fíjense, la conductividad molar tiene una relación directa con la raíz de la concentración, como se ve aquí. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Dudas hasta ahí? Vamos a ver, digamos, el resumen de esto. Sigue. Aquí le agarré su oficina. No se preocupe. Bueno, aquí, bueno, que el ingeniero de la oficina. Ya saben que oficina sin internet y ahora me dicen que la antena se dañó, pero bueno, ahora resolverán los de sistemas. Entonces, como resumen de esto, que vio Corraus, que vamos viendo, ¿no? Vamos viendo que la conductividad molar varía linealmente con la raíz de la concentración. Obviamente esto es a baja concentración. Regresamos a la lámina de atrás, muchachos. Esto no se les olvide. Siempre a mayor concentración vamos a tener una serie de interacciones que van a generar otras especies que ya no logran mover la carga, no logran transportar la carga, ¿vale? Entonces, podemos decir que a dilución infinita, la movilidad del ion solo depende de la concentración, de la interacción ion-disolvente y para nada de la naturaleza del contraión. Eso es otra cosa que también vio Corraus. Fíjense que en su ecuación también él relaciona la conductividad a dilución infinita. ¿Sí lo ven? Y en este punto, la movilidad del ion solo depende del ion en sí, no del contrario. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo vean así más claro. De forma tal que eso hace que él pueda generar otra ley, que es la ley de la migración independiente de iones de Corraus.
¿A qué se trata esa ley de migración independiente? Si nosotros estamos a dilución infinita, son una dilución bastante pues, extrema, nosotros podemos calcular esa conductividad a dilución infinita o esa conductividad molar a dilución infinita mediante la sumatoria de, fíjense cómo ven acá, el coeficiente estequiométrico del catión por la conductividad a dilución infinita del catión, ¿sí lo ven? Como se pongan aquí como lambda, lambda es a dilución infinita. Esto ustedes lo pueden encontrar tabulados. O sea, en la literatura, en internet, ustedes pueden encontrar la conductividad de cada uno de los iones a dilución infinita. O sea, esta lambda que está acá. ¿Sí lo ven? Y esto sumado a la sumatoria del coeficiente estequiométrico del anión por la conductividad a dilución infinita del anión. Ahorita estamos viendo un montón de cosas, seguramente se sienten abrumados de la información. Vamos a hacer ejercicios y poco a poco ustedes van a ver cómo. Van a ver que no es tan difícil como se ve ahora a primera vista ustedes viendo esto. Ustedes van a ver cómo poco a poco lo van agarrando sin problemas, ¿sale? Entonces, más entiendan, atiendan bien lo que estoy platicando, porque hay cosas que les digo que no están en la presentación. Agregando a este comentario, les digo que les voy a compartir la presentación, entonces, de todas formas, pueden estudiar por ahí, pero hay cosas que no están escritas y las estoy comentando, ¿sale? Entonces, bien, resumiendo acá, sí me gusta resumir la parte importante. Por Raus, analizando el comportamiento de la conductividad versus concentración de distintos electrolitos fuertes, él pudo demostrar que para electrolitos fuertes y a concentraciones no tan altas, en lo que podría verse como la primera parte de la curva de conductividad y concentración, él demostró que los electrolitos cumplían esta ecuación que está acá. Y vuelvo a decir cuál es la ecuación. Es conductividad molar va a ser igual a la conductividad molar a dilución infinita o límite menos una constante A que depende, una constante A que depende de la estequiometría del electrolito y la su naturaleza. Y esta por la concentración o por la raíz de la concentración. De otra forma, se puede decir es que la conductividad molar es directamente proporcional a la raíz de la concentración. Entonces, esto es una ecuación de una línea recta donde la pendiente, ¿quién es la pendiente? Si yo quisiera determinar la pendiente, ¿qué tendría que hacer? A ver, ¿quién me dice primero qué es la pendiente, el intersecto y cómo yo determinaría cada uno de ellos? ¿Quién me dice? La pendiente sería la concentración, ¿no? La raíz cuadrada de la concentración. A ver. La pendiente, a ver, no escuché bien. La pendiente podría ser la raíz cuadrada de la concentración. ¿Estás seguro? A ver, ¿quién tiene otra idea? No estoy seguro. A ver, ¿alguien tiene alguna otra idea? ¿La pendiente no sería la concentración molar límite? La concentración molar límite. A ver, ¿seguros? Si graficamos la conductividad molar y la raíz de la concentración, la pendiente sería la constante A. Exacto, Jimena, exacto. Te voy a dar varios puntos aquí. Sí, ese está en lo correcto. Acuérdense que esta es una ecuación de una línea. La ecuación de la línea, ¿cuál es? Y va a ser igual a mx, m de la pendiente, ¿no? Menos el intersecto, ¿no? Que sería, pues, otra letra, ¿no? ¿Sí?
Entonces, es lo mismo, aquí lo que está como que, pero ustedes lo ordenen, según a ustedes sea más fácil verlo, pero si yo quisiera determinar la conductividad de ilusión infinita, ¿qué tendría que hacer? Ahí ya Jimena nos adelantó que, pues, medimos la conductividad molar, tenemos la concentración y hago un gráfico de conductividad molar concentración. Y ya Jimena nos dijo que, bueno, la pendiente, pues iba a ser A, ¿no? O menos A, ¿no? ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿Quién sería el intersecto para yo tener otro factor ahí, otro de los parámetros importantes? La conductividad molar a disolución infinita, perdón. Es correcto, ilusión infinita. Y aquí les voy a decir algo. Nosotros no vamos a poder medir la conductividad a ilusión infinita. Hay que calcularla, o bueno, se grafica y hay que obtenerla mediante ese método. No la podemos tener, o sea, no la podemos medir directamente. ¿Sale? Tenemos que medir conductividad molar, tenemos la concentración, hacemos el gráfico y extrapolando en el gráfico al eje de las Y, que es el intersecto, nosotros podemos obtener la concentración a dilución infinita. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos atrás tantito. Desde que esta lámina es el corazón de esta clase. Vámonos atrás tantito. Y vamos a observar aquí el ácido acético. ¿Esta ecuación de Corrao será aplicable al ácido acético? No, ¿Por qué? porque no tiene una tendencia. Correcto. ¿Por qué? No tiene una tendencia constante. Sí, una dependencia lineal acá pues es muy pequeña. Sin embargo, a dilución infinita se pueden ir haciendo otras cosas, pero lo que es la ley de Corraux no se puede aplicar directamente. ¿Sí se entienden las limitantes de los métodos? Pero, sin embargo, la ley de migración independiente de iones de Corraux se puede aplicar indirectamente y poder, pues, obtener valores de los electrolitos débiles mediante la ley de migración independiente, porque esto se supone que es a dilución infinita. Y yo tengo tabulados muchos de la conductividad de dilución infinita de los iones. Entonces puedo hacer rejuegos, suma y resta de ecuaciones. Y de esta manera yo puedo obtener esas conductividades, pero vamos a hacerlo en ejercicios. Ustedes van a ver que es como sumar y restar ecuaciones cuadráticas, bueno, pues, en matemáticas, pero más fácil todavía, ¿no? ¿Sí? Entonces ténganlo en cuenta esto, muchachos. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Por Entonces, ahora no, profe. les había comentado que, bueno, que Corrales vio esto, la ilusión infinita, por eso él puso esta ley de migración independiente de iones, porque él observó esto que estaba acá. Cuando él hizo un gráfico de la conductividad molar de distintos iones. ¿Sí me escuchan? Me salió aquí conexión inestable. Espero que aquí tampoco falle. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Sí, profe. Ok, bien. Fíjate este gráfico de conductividad molar del ion cloruro en dos sales, el cloruro de potasio y el cloruro de sodio. Fíjense que a concentraciones pequeñas coincide esa conductividad, o sea, no depende del contraión que tenga el cloruro. Finalmente, su conductividad hasta cierta concentración se mantiene independiente de esto. ¿Sí lo ven? Es por eso que Corrao plantea que a dilución, o sea, a una dilución importante de estos electrolitos,
cada ion se va a comportar o va a tener una conductividad independiente de los demás iones. Y esto ustedes lo analizan y lo pueden entender si ven la parte de las interacciones. Mientras más concentración yo tenga y más interacciones y hay más especies que comienzan a influir, hay nubes, nubes iónicas, eso es un concepto que vamos a ver más adelante, pero cada ion va a tener una nube iónica más compleja que lo rodee y van a haber interacciones que van a desviar mucho de estas ecuaciones que tenemos acá. ¿De acuerdo? Fíjense abajo, tenemos una tabla de conductividades molares. La dilución infinita. Esto ustedes pueden encontrar en literatura. Las conductividades molares a dilución infinita de muchos iones. Aquí hay algunos. Y ustedes ven cómo pues, hay cosas que saltan a la luz. Fíjense. El protón y el hidroxilo tienen una conductividad mucho mayor que los demás iones, incluso hasta más alta de lo que se debería esperar. Esto, pues, ¿tienen alguna idea? ¿Por qué pudiera ser? A ver, o sea, no importa lo que digan, es lo que ustedes crean, no hemos dado esto, no. Pero, ¿alguno de ustedes qué puede pensar de esto? ¿Alguna ideita? Hablamos algo que puede explicar esto al inicio. Bueno, no al inicio, hace unas láminas atrás. ¿Qué ustedes creen que pase con el protón y el hidroxilo que tienen una conductividad mucho más alta de los demás, a menos de lo esperado? ¿Será por su electronegatividad? No exactamente. Fíjense que hablamos de movilidad, hablamos de tamaño. ¿Verdad? Pues el caso es que los protones son los iones más chicos que hay. Entonces, su movilidad es, es mayor. Por eso, el hidroxilo igual son de los aniones más pequeños. Entonces, ahí se favorece el transporte de carga, muchachos. Obviamente, eso de por sí solo no explica todo. Pues hay ahí unos mecanismos que ocurren que ayudan a que también la carga sea la que se mueva y no los iones por los puentes hidrógenos que hay en el agua, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Y solo quería mostrarles yo estas tablas que están en literatura y por ahí ustedes pueden, aplicando la ley de migración independiente de iones de Corrales, se puede hacer suma y resta de ecuaciones que les permitan a ustedes determinar o llegar a la conductividad molar a dilución infinita de algún electrolito débil. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa también que tenemos que tener en cuenta para seguir estudiando esto, y es la teoría de disociación electrolítica de Arrhenius. Ustedes ya vieron esto en otro momento. Yo solamente quiero recordar algunas cosas importantes. Y básicamente lo que Arrhenius encontró, lo que Arrhenius vio, es que habían cierto tipo de sustancias, cierto tipo de moléculas que cuando se adicionaban en agua, se disociaban en otras nuevas especies. Él vio esto, entonces ahí empezó a estudiar lo que era esto. Bueno, el caso es que hay distintas sustancias que cuando se disocian en agua, o cuando se adicionan en agua, se disocian en iones y
esto hace que cambien ciertas características de esa solución, como por ejemplo la conducción de la corriente eléctrica. Otra cosa es que algunas de estas moléculas que se disociaban, pues generaban en la solución protones o hidroxilos. Y entonces era ahí, pues los clasificó en ácidos o bases en dependencia de si aportaban hidroxilo o aportaban algún protón. ¿De acuerdo? Y eso es lo que planteó. A grosso modo, vio que había tipos de disoluciones, obviamente electrolíticas, las que hablamos ahora, que conducen la energía eléctrica, y habían otras no electrolíticas, que ustedes conocen. La urea, la glucosa, se disuelven, pero no conducen la electricidad. Otra de las cosas de la disociación es que, bueno, el electrolito se mete en agua y el agua poco a poco va solvatando estos iones, los va sacando del retículo cristalino y pues los disocia o termina por disociar esa molécula inicial en sus iones. Como les decía, de ácido base. Y él definió algo interesante, grado de disociación, sobre todo cuando estábamos en presencia de electrolitos débiles, porque estos electrolitos débiles, y pues quisiera platicarlo yo con ustedes, pero no voy a hablar yo solo, vamos a hablar todos. A ver, ¿cuáles son por qué es importante introducir el tema de grado de disociación? O este concepto. Porque no todos los electrolitos se disocian en la misma cantidad. Hay unos que no se disocian mucho y otros que sí se disocian casi completamente. Exacto, exacto. Entonces hay algunos electrolitos que no se disocian completamente, se quedan en equilibrio con su parte molecular y pues en dependencia de muchas cosas como la temperatura, como otros iones que hay en medio, pues este electrolito se va a disociar más o menos. Hay una constante de equilibrio. Si esa constante de equilibrio es pequeña o más grande, pues vamos a saber cuánto hay de producto y de reaccionante si lo vemos como una reacción. El caso es que hay un cierto grado de la molécula, un cierto por ciento de la molécula que sí se disocia y otro no. Por eso es importante y tiene sentido definir este concepto, ¿no?, de disociación. Ahora, cuando estamos hablando y bueno, pues hay pues una asignatura que seguramente dieron antes que esta, de equilibrio químico, donde ahí se explica muy bien todo esto. Ahora, cuando estamos hablando de conductividad, nosotros podemos también definir el grado de disociación, pero en este caso la podemos referir a la conductividad, o sea, pero a la relación de conductividades. Conductividad molar versus conductividad molar a dilución infinita. Y eso va a ser igual al grado de disociación. ¿Sí? En dependencia de cómo se comporten estas dos conductividades, pues vamos a tener mayor o menor disociación de esa molécula. ¿De acuerdo? Por eso decía la importancia de determinar o tener los métodos para determinar la conductividad molar a dilución infinita. Y a ver, si me prestaron atención, vuelvo a preguntar. Mírame tanto. Bueno, antes de revisarla acá, ingeniero, mi pregunta sería, ¿cómo determino la conductividad molar a dilución infinita de un electrolito fuerte? ¿Y Humberto no está acá? ¿Sí? A ver, vamos a ver para que todo nos quede claro. ¿Qué harían? Queremos medir la conductividad, queremos determinar el grado de disociación. ¿Qué tenemos que hacer?
Si tenemos un sistema electroquímico, obviamente, porque si tenemos un sistema de equilibrio, pues lo hacemos por las ecuaciones otras que hemos visto en otras asignaturas. Pero ustedes, ¿cómo lo harían? Alguno de ustedes, a ver. Es lo mismo que ya hemos platicado acá, nada más quiero que alguien lo organice. A ver, muchachos, a ver, Daniela Hernández, ¿estás escuchando? Experimentalmente, si se tiene la gráfica y la ecuación, se pueden hacer iteraciones. A ver, estamos en cero, estamos en el laboratorio. ¿Qué hay que hacer? Eso que dice está bien, pero ahí faltó algo. Tengo que sacar mi data experimental. ¿Cuál data experimental? Bueno, para empezar, quiero medir el grado de disociación, pero midiendo la conductividad. Ok. Miguel, ¿puede entrar? ¿Ya terminó? No, estoy todavía con los muchachos, pero usted puede trabajar. No se preocupe. Lo que yo voy a hablar aquí no. Yo iba a comer, pero. Entonces, muchachos, lo que les decía, ¿quieren ustedes determinar la conductividad? Perdón, el grado de disociación midiendo conductividad. ¿Qué data experimental tengo que tener? La concentración, Exacto, esa es una. ¿Qué más? la conductividad, La conductividad. La específica. Bueno, pudieran determinar la específica que si tienen la concentración pudieran llegar a la conductividad molar, ¿sí o no? Sí. Sí, Y ya después esa conductividad molar la van a poner en un gráfico versus qué. la concentración. Bueno, más bien la raíz cuadrada de la concentración, ¿no? Exacto, exacto. Vas a hallar la raíz cuadrada de la concentración aplicando la ley de Corraux y les va, ¿y qué van a obtener? Una curva, una línea recta, ¿qué van a obtener? Pues depende de la especie, pero por lo general son líneas Si un rectas, ¿no? electrolito fuerte, si es un electrolito fuerte, ¿qué van a obtener? Una recta. Exacto, una recta. Y vamos a tener en el intercepto, bueno, cuando extrapolamos al eje de la Y, ¿qué vamos a tener? La conductividad molar límite. Conductividad molar y ilusión infinita. Entonces yo puedo calcular esos datos que ya tengo, el grado de disociación. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ok. A ver, alguien que no haya entendido, alguien que quiera hacer su comentario. ¿Nadie? Aquí hay un ejercicio, precisamente para la conductividad o eh, determinar el grado de disociación, de hecho, pero de un electrolito débil, muchachos. Aquí hay varios datos, ¿sí? Y pues obviamente tengo la respuesta atrás, pero escriban y anoten esto para dejarlos de tarea. Ustedes lo pueden hacer en la siguiente hora que queda. Ajá. ¿Sí o no? Cópienlo. sí, profe. Entonces, para que lo hagan en la siguiente, obviamente les voy a compartir esta presentación.
Me avisan cuando lo tengan listo. Bueno, ya copiado para pasar a otra parte. Recording stopped. Recording in progress. Profe, está muteado si está hablando. ¿Ahora copiaron? ¿Está todo bien? Entonces, en la hora que sigue, pues tienen chance, pues ahorita terminando con ustedes, les voy a subir la presentación para que de alguna manera pues tengan una guía y lo podemos hacer, y lo puedan hacer. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Seguramente. En la cuestión de ay, permíteme. En la ecuación de migración de iones, ¿qué es new? A ver. Acá el coeficiente estequiométrico del catión. Sí, esa. Ajá.
Coeficiente estequiométrico del catión, coeficiente estequiométrico del anión. Y bueno, ya solamente me quedaba platicarles del factor I de Van Hoff, pero bueno, a ver si iniciamos la próxima clase, seguro. Ya con esta tarea vamos redondeando algo. Vamos en la próxima clase a ver lo de el factor I de Van Hoff. Y yo creo que vamos a hacer una serie de ejercicios para ya ir redondeando todo esto. Hay mucha cancha para hacer de esto que dimos hoy, para hacer ejercicios. Entonces, yo creo que vamos a hacer ejercicios, vamos a determinar constante de equilibrio, constante aparente de equilibrio teniendo datos de conductividad. Y pues también ejercicios relacionados con la factoría de Van Hoff, que vamos a ver en esa misma clase. Vamos a factoría de Van Hoff y nos vamos a los ejercicios. Incluso revisamos algunas tareas que les he dado anteriormente por si hay dudas. Pero básicamente una clase de ejercicios para ir redondeando todo lo que vamos dando y que no se nos vaya quedando información o algo que ustedes no entiendan, porque los ejercicios nos dan mucha idea de eso, ¿no? Pero hagan este y en la próxima clase hacemos algunos donde se aplique la ley de Corrales para electrolitos fuertes. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, profe. ¿Seguro? Sé que voy un poco rápido, pero bueno, en la clase de ejercicios nos recuperamos y si hay que ver algo de teoría, en los mismos ejercicios vamos enlazando la parte práctica y la parte de teoría, y pues lo vamos complementando, ¿sale? Bueno, esto era lo que yo quería platicar con ustedes hoy. Hagan este ejercicio, de favor. Traten de pensarlo. Acuérdense,